Muy bien, vamos a entrar de plano entonces a este tema, jóvenes practicantes, pre y profesionales, ¿no es cierto? Todos hemos sido practicantes, creo que la mayoría, algunos explotados, algunos más, menos explotados, así que este tema es bien interesante, ¿no es cierto? Yo me acabo de hacer nostálgicamente un flashback. Pero muy bien, vamos a hablar sobre este tema. Si ustedes están interesados, como siempre, abrimos nuestras redes sociales para que puedan hacer sus preguntas, tanto en Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp y también en el Facebook de TV Perú. Vamos entonces a hablar hoy con nuestro entrevistado Fernando Varela, abogado laboralista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a hacer la diferencia. ¿Qué es un practicante? ¿No es cierto? Y hacer la diferencia entre preprofesional y profesional. Un practicante es solamente una gama de las tantas que hay en la ley de modalidades formativas laborales. Cuando hablamos de practicantes nos olvidamos que hay convenio formativo laboral para los jóvenes, realización laboral para las personas mayores de 45 años, convenio de formación para aprendices de 14 años, en fin, hay una gama. Pero cuando hablamos de prácticas pre y pro, los que están estudiando la carrera y pueden estudiar sin límite de tiempo. En tanto dure la carrera, pueden practicar en una empresa para reforzar la teoría con la práctica. En el caso de profesionales, cuando ya acabó la carrera, es bachiller y tiene que cumplir con el requisito que establece el instituto o la universidad para obtener el título. Entonces ya tiene un límite de tiempo. Ya, esas son, digamos, las diferencias entre pre y pro. Pero ¿hay diferencias en sueldo, por ejemplo? Y el tema es que no es sueldo, es una subvención económica. Una subvención, ok. ¿Por qué te digo, Carla? Porque cuando hablamos de remuneración, hay cargas sociales. Hay, por ejemplo, asignación familiar, que no la tiene un convenio formativo laboral. Hay salud o ONP, AFP, que no la tiene un convenio formativo laboral. Entonces, la diferencia no es la misma. Cuando un practicante es profesional, si hace 48 horas semanales, que es el máximo, recibe 930 soles. Cuando el practicante es preprofesional, su jornada máxima son 30, igual hace 930 soles. O sea, ¿le conviene a alguien, y esta es pregunta de uno de nuestros practicantes, por supuesto? Me estuvieron preguntando también. Sí, ese practicante. ¿Le conviene pasar de pre a pro? Es que no es que le convenga o no, desde que ya terminó la carrera, lo que va a hacer el empleador es decir, acabaste la carrera, quieres tener vínculo con nosotros para seguir formándote, lo único que te queda es el convenio formativo de práctica profesional. Claro, si la empresa es formal. Si la empresa es formal, porque si fuera informal ni siquiera le hacen un convenio formativo laboral. Es así, pero hay en ese país muchos practicantes que simplemente lo que quieren es su papelito, su certificado, y muchas empresas no les pagan ni siquiera el pasaje. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Yo recuerdo hace bastante tiempo, cuando inicié mis prácticas, era un mundo distinto, creo. Me imagino viejo yo, pero a mí no me pagaban el primer año de prácticas profesionales. Era en esa época donde nosotros los jóvenes buscábamos al mejor profesor para que nos dé el favor de practicar. Eran excepciones, porque el resto sí practicaba y ganaba una subvención. Pero ahora se ha vuelto esa excepción una regla. Hay muchas empresas que le dicen, si quieres practicar, ya te doy el papel, pero tienes que estar 48 horas semanales. Ya no se puede tanto. Primero por el trabajo de la Zonafil, que es muy importante, y segundo porque tienen que firmar un convenio de formación laboral juvenil o un convenio de prácticas preprofesionales o un convenio de práctica profesional que está amarrado a un plan de aprendizaje. Si el instituto o la universidad de donde proviene el practicante es serio, lo que va a hacer es su oficina que realice este tipo de monitoreo va a ir y monitorear cómo es tu horario, te están pagando, no están pagando, y es deber de esta universidad o de ese instituto retirarlo al practicante. Ahora digamos que es más formal. ¿Qué requisitos uno tiene que cumplir para ser tanto pre como pro en las prácticas? El primer requisito es una carta de presentación, que es un tema que parece sencillo, pero es un poco difícil porque muchas de las universidades o institutos restringen la entrega de la carta de presentación en tanto te encuentres al día en tus pensiones. Y hay normas que dicen, un momentito, un alumno puede seguir estudiando en una universidad particular hasta que así no pague sus pensiones, la puede pagar a fin de ciclo. Entonces las universidades e institutos para generar ingresos tendrías que pagar. Entonces, eso es ilegal. No es ilegal porque la ley señala sobre el tema para asistir a clases. O sea, a un alumno no se le puede restringir la atención de ir a clases. Así no haya pagado, la universidad o instituto tiene que esperar hasta el fin del ciclo.
pero hay documentos que no te lo van a dar. No te lo van a dar, y uno de esos documentos es la carta de presentación, que es importantísimo, porque en tanto yo como empresa no tenga la carta de presentación, yo no sé si es estudiante. Y ahí hay un concepto muy importante, desnaturalización. Si yo contrato a una persona y no sé que es estudiante, y después me entero que nunca fue estudiante, y lo tengo como practicante pre o profesional, llega a la SUNAFIL y me dice, señor, ese no es practicante, ese señor es trabajador y lo tiene que poner a planilla como estable. Pero es un poco incoherente porque yo no voy a poder pagar o terminar de pagar la pensión en la medida que no me den trabajo ni como trabajador ni como practicante. Entonces, si no me sueltan ese certificado, ¿cómo voy a...? Hay institutos y otros institutos, hay universidades y otras universidades, ¿no? Hay universidades que lo permiten porque lo que quieren es que sus alumnos realicen sus prácticas, porque es la mejor carta de presentación. La mejor carta de presentación de una universidad es que el número de practicantes que tienen en el mercado y después el número de profesionales que tienen en el mercado. Tenemos una llamada. Ricardo Urquizo, me dicen de Villa María, ¿no? Vamos allá entonces. Ricardo Urquizo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Sí, ¿hay algún límite de edad para poder practicar? Ok, muchísimas gracias. ¿Hay límite de edad? No, como que no hay límite de edad para estudiar. Yo tengo un alumno que tiene 75 años y me ruborizo cuando me dice doctor Varela. Yo le debería decir don fulano, ¿no? Ajá. Pero no hay límite de edad. Lo que hay límite de edad es cuando hablamos, por ejemplo, de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje no podemos hablar de un aprendiz que tiene 40 años, el aprendiz es 14 años. Cuando hablamos de convenio formativo laboral, estos chicos que no han terminado la carrera pero que quieren aprender en la práctica son de 16 a 23 años. Ahí hay un límite de edad. Muy bien. O reinserción laboral, que es de 45 a 65 años. Personas que están desempleadas en ese margen de edad para reentrenarse y regresar al empleo. Ahora, hay algunas empresas, y estos o tiene alguna sanción, se puede o no, que pueden hacerlo, que mantienen a algunas personas como practicantes cuando ya deberían pasar a ser trabajadores. Eso es lo que llamábamos hace un rato desnaturalización. Exacto. Hay una sanción, es una falta grave. Porque es lo que pasa. La empresa dice, tengo un practicante, lo único que tengo que pagarle, pasados 6 meses, 15 días de subvención, ¿no? Pero tengo un trabajador, tengo que pagar la asignación familiar, CTS, gratificaciones en julio, en diciembre, vacaciones, dice. Me quedo muchas veces con el practicante, falso practicante, para yo poder ahorrarme utilidades. Eso es desnaturalización. Llega a la SUNAFIL, sanciona con falta grave y obliga a la empresa a que lo incluya en planilla y que le pague todos los beneficios que le adeuda. Claro, pero es que es un uso muy frecuente en las empresas. Muy frecuente. ¿No? Tanto en las privadas como en las públicas, se puede decir. Exactamente. Y es importante que las universidades también se hagan responsables y los institutos tienen que tener oficinas fuertes de asistencia social donde vayan y investiguen. Monitoreo, ¿no? Si sus alumnos están realmente bien tratados. Ahora, los practicantes, ¿el uso de los practicantes es igual en el sector público que en el privado? Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, sí. Cuando yo escuchaba el proyecto del Ministerio de Trabajo, yo lo que postulo es no se queden solamente con practicante pre y pro, que por suerte están estudiando una carrera y depende mucho de ellos saber colocarse. Hay mucho joven que no termina la carrera o no termina el colegio. Utilicen, profundicen. Hay una ley que es la 28518, que es la ley de modalidades formativas laborales. Esa ley es una ley que siempre he estudiado yo, porque es una ley con sus errores completa. No estudiaste, te quedaste en la primaria, 14 años, estudio un oficio, aprendizaje. Eres una persona mayor que está desempleada, recepción laboral, te voy a recapacitar. Terminaste el colegio pero no tienes carrera, convenio formativo laboral. Y ahí están las prácticas pre y las prácticas pro. O sea, que incentiven toda la gama de modalidades formativas. Tenemos a Alexis Mamani, una llamada. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Mi consulta era saber qué tipo de beneficios puedo obtener yo siendo un estudiante de segundo ciclo y buscar una práctica preprofesional. O sea, y también preguntar a qué ciclo sería adecuado para buscar mis prácticas. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Alexis? Estudio arquitectura. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que le quieras hacer? No, lo primero que tengo que hacer, a veces los chicos lo primero que ven es el plano económico. Y está bien, porque a veces necesitamos nosotros agenciarnos pasajes, el pago de la carrera. Pero a veces hay que entender también que el sacrificio de las primeras jornadas es importante porque nos da base.
Lo que tiene que ir es a un buen estudio de arquitectos y decirle, mira, yo quiero comprometerme para trabajar con usted, o buscar al mejor profesor. Yo busqué al mejor profesor de mi carrera, que es el doctor Fernando Elías Mantero, que en paz descanse, mi maestro y mi guía, y 20 años practiqué con él y trabajé con él. Y todos los días aprendía de él, o sea, hay que buscar a los maestros para practicar. Es el mejor beneficio, más que el económico, porque el económico, ¿qué te va a dar? Si tienes más de 6 meses, te van a dar una subvención, media subvención. Claro. No hay mayor, digamos, aspecto económico. Claro, pero sí los pasajes, por lo menos. Al menos. Al menos, ¿no? Pero, digamos, yo siempre digo eso a los chicos, ¿ah? El momento clave en su juventud es sacrificarse para todo. Ya después van a ir percibiendo esos ingresos que quieren. Pero lo primero es comprometerse con la carrera y busquen a los mejores maestros. Muy bien, tenemos otra llamada. John Palacios desde Chaclacayo. John, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días. Una consulta. Quiero saber, mire, yo tengo horarios rotativos, ¿ya? Pero no te escuchamos, después John. de 7... ¿Puedes repetir, por favor, porque no te escuchamos? Sí. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, dime. No. Ya, sí, lo que pasa es que yo quisiera saber que yo tengo horario rotativo, ¿cierto? Ya, pero después de 7 días me da un descanso, o sea, pasando a las 56 horas. Yo quisiera saber, ¿a dónde puedo llamar o cómo puedo proceder? Porque yo he reclamado y me dicen que el horario es así, rotativo. Pero pasando a los 15 días, después de 6 días, tengo un descanso. O sea, quiero saber cómo puedo proceder. Esa es mi consulta. Pero no es trabajador. No, eres practicante, ¿no es cierto? ¿O es No, o sea, yo estoy viendo el tema, pero yo quisiera hacer, es una cosita extra, ¿cierto? Una cosita extra. Ah, eres trabajador regular. Sí, Ok. sí, trabajador. Ajá, sí. Muchísimas Pero muchísimas brevemente, gracias, John. ¿ah? Sí, vale. Lo que es una jornada típica de trabajo y está permitido. En la medida que la relación laboral es voluntaria, nadie te obliga a trabajar, el empleador puede establecer criterios en su facultad de dirección de horario. Ustedes los periodistas lo saben. Ustedes están en la mañana, como puede estar en la tarde, como puede estar en la amanecida, según las jornadas que tienen, ¿no? Sí está permitido. Sí está permitido. ¿Y en un practicante, por ejemplo? No, en un practicante no. Salvo que esté establecido en el plan de aprendizaje, porque no todos los practicantes, a veces estamos pensando que los practicantes o todos son periodistas o todos son abogados, pero hay otras carreras, no tan buenas como el periodismo, como la abogacía, como la ingeniería, que te obliga a estar en mina, que te obliga a estar en la noche trabajando. Ahí tiene que estar establecido en el plan de aprendizaje. Si no está establecido en el plan de aprendizaje, no se puede. Tenemos otra llamada. Giancarlo de Arequipa. Un saludo, Arequipa. Giancarlo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ok. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es su duda? Buenos días. Mi pregunta es, yo ya estoy trabajando en la empresa y a su vez ya acabé también mi carrera de ingeniería industrial. ¿Ya? El punto es, yo tengo que renunciar a mi puesto de trabajo y pasar a practicante, o puedo, siendo trabajador, iniciar mis prácticas en la empresa en mención. Es un tema muy interesante porque sucede a mucho trabajador mayor que estudia la carrera, ¿no? Dicen, quiero que practiques, pero tengo que renunciar al tema. Entonces, lo primero que se recomienda es que es una buena empresa, te da las facilidades para que sí, trabajando, recibiendo la misma remuneración, colabores en el área donde estás estudiando. Pero si una empresa te dice, renuncia a tus 20 años o 30 años de trabajo y te pago 930 soles, no lo quieren nada. Entonces simplemente o te retiras o sigues trabajando en el tema. Es que no es conveniente, ¿no? No, es que no es para nada. Pero si necesitas tus prácticas, porque él ha estudiado, o sea, mientras ha trabajado, ha estudiado. Y obviamente ha estudiado para mejorar su calidad de vida. Si no puede conseguir prácticas en horarios que son posteriores a la jornada de trabajo, o sea, todo el trabajo, el principal sacrificio tiene que decir, ¿para qué estudié? Tendrá que renunciar o tendrá que pedir una especie de licencia y realizar sus prácticas. Siempre hay un camino. Siempre hay. Siempre hay una salida de practicar después de las 6 de la tarde, Claro. o los sábados y domingos. Claro, porque supongo que va a necesitar el dinero de todas maneras porque debe tener familia. Le ha costado trabajo su carrera, estoy seguro. Exacto. A todos nos ha costado trabajo. Un poquito más de esfuerzo, busque salidas a partir de las 5 o 6 de la tarde que le permitan juntar poco a poco ese tiempo que establece su... Es decir, que su práctica sea en otra empresa. En otra empresa. No, porque parece en ser otro que, horario. claro. Es que una empresa que valore el talento
te felicita, te dice, oye, qué bien, Claro. no te preocupes, pasa a esta área. Pero su empresa no lo valora pues, Al porque le parecer, acaba de pedir que... exactamente. Bueno, busca otra empresa. Ese es el consejo, ¿no? O sea, no renuncies, pero busca otra empresa Siempre hay caminos. para practicar. Otra cosa que los practicantes deben tomar en cuenta, digamos, porque generalmente, no digo que todas las empresas, pero generalmente el practicante es la última rueda del coche. Te gritan, te cholean, perdonen por el término, ¿ah? No quiero ser discriminativa, pero digamos que te tratan mal, te llevan, te traen, no sé, pues casi te esclavizan, ¿no? O estás sirviendo café cuando tu carrera es otra, ¿no? Cuando deberías estar así, o no te dan la oportunidad de aprender lo que tienes que aprender porque te están utilizando para otras cosas. O no te enseñan, simplemente te sientan y al parecer tú vas a aprender solo. Exacto. Lo primero que yo tengo que decir primero a las empresas, y también los practicantes van a tener que entender esto. Tienen obligación de pagar un seguro médico, que tiene que ser por 14 subvenciones si es una enfermedad y 30 subvenciones si es un accidente. Si no tienen ese seguro y un practicante se accidenta o se enferma y no tiene cómo atenderse, el principal problema hoy día es que cualquier practicante podría reclamar daños y perjuicios porque no cumpliste con la norma. Y sobre ese mismo tema el practicante tiene que decir, yo quiero atenderme, yo tengo un régimen de prácticas con usted, pero quiero ir a verme, pues quiero chequearme, quiero hacer un despistaje. Claro, pero ¿cuál ¿qué es mi hacen? seguro? Tenemos una última llamada, pero a lo que voy es, si te discriminan, si te tratan mal, ¿a dónde va el practicante a quejarse? Cada empresa tiene que tener un reglamento interno de trabajo que también es competente para los practicantes. No solamente la discriminación por la raza, la vez pasada estábamos hablando sobre el acoso sexual. Claro, discriminación en todo el sentido, Tiene que ¿no? haber un reglamento. Si la empresa no tiene ese reglamento y el practicante no sabe cómo defenderse, no sabe a quién presentar la denuncia, por ejemplo, puede darse por dañado moralmente. Muy bien. Que presentar cualquier tipo de reclamos o ir a la zona FIL. Tenemos a Ricardo Urquizo en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aló. Hola, Oye, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? ¿qué tal? Mira, tengo una consulta. ¿Cuánto tiempo puede estar un estudiante como practicante profesional? ¿Es normado o es Profesional. Ya está. Sí, sí escuchaste, ¿no? Es Ronald Espinosa, perdón. Ronald. Buenos días. Un practicante profesional, la ley señala un año. Un año solamente. Pero si el instituto o la universidad establecen años, más años para obtener el título, se complementan esos años. Si son 2 años, se puede quedar 2 años. Esto en la carta de presentación. Le presento a Carla Jarada, estudiante de periodismo, para que haga sus prácticas profesionales por el máximo de 2 años. Y la universidad debe tener un registro donde establece cuántos años van pasando. El segundo año te dice, Carla, te toca ya obtener tu título de abogada, ¿no? de periodista. De periodista. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han llamado para preguntar, por supuesto, ojalá los hayamos ayudado y muchísimas gracias A ustedes, a usted también como por haber siempre. estado con nosotros. Fernando Varela, abogado laboralista. Y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más en Marcando Agenda.